único que necesitas es una cartulina de 180 gramos, lapiceros y un lápiz. Bueno, lo que hice primero fue hacer unas líneas guías para poder ubicar lo que son los ojos, la nariz y los labios. Bueno, para hacer el boceto pues tienes que hacerlo proporcionado, tratar de que quede proporcionado, ya que así tendremos un buen dibujo ya terminado. La técnica se llama tramado. Básicamente son capa sobre capa de líneas o trazos de una manera lo más junta posible, haciendo capas. Si te das cuenta, aquí hice una capa primero, después seguimos con la otra capa y vamos haciendo capa, siempre manteniendo la misma presión. Eso es muy importante, ya que al hacer la misma presión vamos a obtener trazos uniformes y entonces tendremos trazos capas donde no se verán las líneas. Entonces empiezas a hacer más capas y más capas hasta rellenar el objeto o el dibujo que queremos. En este caso es una esfera. Empecé a sombrearla y vemos en la parte derecha la sombra. Y bueno, ahí es donde sombreamos más. Ya cuando vamos acercando los tonos medios, hacemos menos capas y acercándonos al tono de luz, tratamos de no hacer muchas capas. Aquí empecé a sombrear el ojo. Cuando se trata del ojo, partes pequeñas, haces trazos más cortos. Aquí ubicamos las sombras. Te das cuenta, en la imagen de referencia vas ubicando las sombras y vas haciendo las capas. Te das dando cuenta de que aquí en el rostro ubicamos la sombra en el lado derecho. Entonces haces varias capas, como te enseñé en el ejemplo de la esfera. Haces capas lo más uniformes posibles, siempre manteniendo la misma presión. Para que puedas hacer esto, te recomiendo que practiques el ejercicio de la esfera, ya que te ayudará a hacer trazos lo más suaves posibles, siempre tratando de mantener la misma presión. Entonces empezamos a sombrear este lado de la mejilla haciendo capas. Prácticamente el tramado se basa en eso, en hacer capas y más capas. Como te digo, tienes que practicar mucho para obtener un sombreado excelente. Aquí haciendo la nariz, te das cuenta, vemos una pequeña luz ahí. Sí, entonces tratamos de no tocarla. Si cuando nos acercamos a esa pequeña luz, tratamos de hacer pequeños toquecitos con el bolígrafo, tratando de no manchar esa zona, ya que no podemos borrar con el bolígrafo. Ya se nos dificultaría mucho. Hablamos de que si fuera con lápiz de grafito tenemos más posibilidades de arreglarlo. Seguimos sombreando, como te digo, haciendo capas. Repites el mismo proceso en cada sombra que ves y haces las capas. Cuando te acercas a los tonos medios haces menos capas, y en los tonos de luces ya es, como te digo, toquecitos con el bolígrafo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Aquí en esta parte te das cuenta, hice varias capas y en esta parte empecé a sombrearlo más. Tienes que hacerlo poco a poco, con paciencia, delicadeza. Esa parte del mentón empecé a sombrear, agregar varias capas
Cuando voy acercando al tono de luz, voy tratando de hacer pequeños toquecitos, no presionar además el bolígrafo. Siempre trata de limpiar el bolígrafo, ya que se forma tinta en esa parte, en la punta. Entonces si no lo limpiamos tendremos un accidente y bueno, arruinaremos el dibujo. Los labios, haces trazos más cortos, más pequeños, ya que son zonas más pequeñas. Tienes que hacer trazos pequeños y siempre haciéndolo por capas, como te digo. No tengas miedo de hacer varias capas. Al principio, cuando empiezas con el bolígrafo es un poco difícil. Bueno, piensas que es difícil, pero tienes que seguir practicando y haciéndolo poco a poco. Yo antes pensaba de que no iba a poder y tenía miedo y me venían esas dudas, pero bueno, empecé a practicar. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión y hacerlo, a darle con todo y sin miedo, con seguridad, y bueno, poco a poco lograrás estos resultados y obtendrás un buen dibujo, un buen sombreado. Siempre trata de elegir una foto o una imagen de referencia que tenga buenos contrastes, buenas sombras, entonces ahí te ayudarás mucho. Y no busques una imagen plana.